Jesús te vino a dividir, así se llama la palabra en esta mañana. Y vamos a ir a Mateo 10. Mateo 10, del 34 al 39. Vamos a estar leyendo esa palabra y pudiendo interpretar que Dios estaba hablando a mi vida, que Dios está hablando a la tuya, ¿sí? Mateo 10, del 34 al 39. ¿Ya lo tienen? Jesús se vino a dividir. Dice allí en la palabra: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y cuando pensamos en esto, cuando Él dice: yo no he venido a traer paz, y uno dice: bueno, pero Señor, si cuando yo vine tan afligido, atormentado, desilusionado, tú trajiste paz a mi vida. No se está refiriendo a ese tipo de paz, ¿sí? Él está hablando de otra situación, ¿sí? Él trae paz, Él trae consuelo, Él trae un avivamiento, nuestro espíritu es diferente. Pero Él acá está hablando de otro tipo de paz, la paz familiar, ¿sí? Porque después detalla, dice: yo he venido a traer espada, y habla de la familia, ¿sí? Dice que viene a dividir a la suegra contra la nuera, al padre contra el hijo, a la madre contra la hija. Porque y impone el amor en la familia como muy importante. Pero dice: ¿cómo, Señor? Si vos decís que debemos ser responsables, amar a nuestra familia, tenemos esto, tenemos aquello, compromiso con ellos. Pero Dios no está hablando de ese amor, de esa responsabilidad. Dios está hablando de otro tipo de situación. Amén. Y vamos a detallar por qué Dios habla, por qué Él trae división. ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué trae división? Él dice claramente, yo lo busqué en otras versiones y también dice división, disensión. ¿Por qué haría eso el Señor? Y entonces la palabra me llevó, no lo busque, yo se lo digo, a otro pasaje bíblico en Miqueas 7:6, que dice: porque el hijo deshonra al padre, y la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Entonces, en esas situaciones y en esos casos en los cuales los hijos le faltan el respeto a los padres, son desobedientes, son rebeldes, el Señor viene a traer una división, ¿sí? Viene a establecer algo que divide, ¿sí? No quiere decir que los va a separar, está hablando de que va a marcar una diferencia entre lo que es honra y lo que es deshonra, en lo que es obediencia y lo que es desobediencia, en lo que es malinterpretar cosas y aquel que es un buen interpretador de las cosas, ¿sí? Entonces, Él dice, Él trae la división en los que deshonran, en los que faltan al respeto, en los desobedientes. Ahí trae una división Dios, ¿sí? Pero Jesús trae la salvación a la tierra. Pero entonces, ¿cómo es que es un poco contradictorio si pensamos? Pero ¿cómo, Señor, si vos venís a traer y a salvar a la familia, cómo es que vas a venir a traer una división? Él tiene que primero ordenar algo. Él primero tiene que establecer algo. Y lo primero es traer una división, para que se manifieste lo contrario de lo
las personas, en las familias de las personas, que son malas semillas, ¿sí? Son en el núcleo familiar, si es posible, el padre y la madre lo crearon con unos buenos conceptos, le dieron una buena educación, lo hicieron ir a los mejores colegios, pero cuando el joven se puso y se empezó a levantar y se empezó a poner adolescente, empezó la rebelión, la desobediencia y a hacer todo lo contrario de lo que los padres le habían dicho, y a faltarle respeto y a dejar en mala dignidad o en mala fama a su familia por causa de su conducta, ¿sí? Cuando la Biblia habla de que nosotros los padres no vamos a pagar los pecados de los hijos, pero indirectamente un hijo que ha tenido un padre y una madre con renombre en la ciudad, y usted lo ve que ese hijo de ese matrimonio comienza a manifestarse en delitos y pecados, inmediatamente la gente condena esa familia por causa de ese hijo. Entonces deshonra el hijo a los padres, porque ensucia la vida de sus padres. Cuando ellos han tenido una dignidad, han tenido un respeto, han sido gente fiel, sincera en la sociedad, el hijo deshonra el nombre, ¿sí? Por eso es que el Señor muchas veces tiene que traer división, marcar. Acá hay pecado. Entonces esto hay que separarlo, hay que marcarlo, hay que empezar un tiempo de dividir para poder restaurar, ¿sí? Amén. Por eso es que Dios dice que primero vino a traer esa disensión. Y entonces Él tiene que empezar a separar la justicia de la injusticia. Tiene que empezar a separar la verdad de la mentira. Él tiene que empezar a separar la honra de la deshonra, las tinieblas de la luz. No lo hizo desde el principio. Amén. Claro que sí. Cuando Él empieza a trabajar en la tierra y dice, bueno, vamos a ordenar esto que está desordenado y vacío, y lo primero que hace, ¿qué hace? Separa las tinieblas de la luz. El pecado, la oscuridad de lo que era lo original de Él. El pecado de la santidad. Entonces, cuando hay santidad en una casa, se va a notar. Cuando hay pecado en una casa, se va a notar. Porque el Señor viene y divide, marca una diferencia. Entonces, aunque haya un grupo de 4, 5, 10 personas en un mismo hogar, se va a notar los que están con Cristo en santidad y se va a notar los que están en pecado. Y pareciera que aunque nos queremos juntar como antes, todos juntos a comer, un asado y a estar, hay algo que no anda bien. No nos sentimos como antes. Parecemos que ya no somos familia. ¿Por qué? Porque el Señor vino a dividirte. Y vino a marcarte lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Sí? Entonces por eso es que vos sentí esa división, esa incomodidad. ¿Por qué? Porque las tinieblas no se juntan con la luz. No podemos hacer una conexión otra vez. Hay algo que Dios hizo en el momento que tú te convertiste a Cristo, y fue separarte del pecado. Ahora, ¿dónde nos encontramos en Dios? Él hará esto en todo lugar. Y ahí en Hebreo 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y en esta palabra el Señor claramente me está diciendo que Dios discierne, que Dios entiende, que Dios juzga, que Dios aclara, que Dios distingue lo oculto de los ojos de los hombres, que muchas veces nosotros no sabemos qué intención tiene
intención tiene mi hijo, qué intención tiene mi padre, mi madre, mi hermano, mi marido, mi mujer. Yo no discierno cuál es la intención del corazón. Pero dice que queda todo manifestado en su presencia. Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios lo discierne, Dios lo aclara y lo distingue. Por eso tiene que separar muchas veces las tinieblas de la luz. Será manifestado y quedará al descubierto y a la vista de todo. Él me habla en el versículo 37, en el primero que vimos, me habla de una dignidad sobre su persona, la de Cristo, el que solo ama a su familia. Por eso que dice, el que ama a familia, padre, madre, hijo, más que a mí, no es digno de mí. Me habla de la dignidad del amor que debo tener. Yo no debo amar más mi familia que lo que puedo amar al Señor. Y cuando usted le dice al Señor, Señor, yo te amo de todo corazón, yo estoy, Señor, contigo. Y el Señor, para probarte, pone una situación con tu familia y enseguida se divide. Enseguida se ve para dónde agarras. Porque Él te establece la palabra y si vos amas más a la familia, te vas al lado de la familia y lo dejas al Señor. Si amas más al Señor, venía a presentarte al Señor y deja a la familia de lado. Él enseguida te prueba, porque Él tiene que dividir lo santo de lo profano, las tinieblas de la luz, el pecado de la santidad. La palabra trabaja, por eso dice que es viva y es eficaz y traspasa, porque no sirve de nada decirlo, hablar de labios, porque Él va a probar las intenciones de tu corazón todo el tiempo. Y dice que el que solo ama a su familia nos deja ver que es un amor egoísta, es un amor limitado, es un amor conveniente, es un amor que no lleva recompensa ninguna. Porque Dios te puso allí, naciste con ellos y es lógico que lo vas a tener que amar, son tuyos. Naciste allí o diste tus hijos y claro que lo vas a amar. ¿Qué recompensa va a tener? La recompensa está cuando uno puede amar al que no merece ser amado, al que me irrita, al que es un grosero, al que todo el tiempo es un enemigo, siempre se enfrenta conmigo. Ese amor llevará recompensa. Pero la familia no lleva recompensa. Eso es donde Dios te puso. Ahora Él dice que Él prefiere un amor. Cuando Él te dice, no es digno de mí, es porque hay una preferencia de parte de Dios que tenés que amarlo a Él primero. Y se menciona en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Donde dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. En la familia, cuando nosotros amamos a nuestra familia, eso es fácil. Porque después vos te acostás en la cama, tuviste un problema con tu hijo, con tu marido, y empezás a meditar, y bueno, está en casa, y es mi esposo, y lo tengo que amar, y es mi obligación. Y es fácil. A la mañana te levantás, o a la noche ya arreglaste la cuenta, pediste perdón, y seguimos viajando. Pero cuando no es alguien de tu familia quien se opone todo el tiempo, aplicar 1 Corintios 13 es difícil. Es difícil. Por si, ¿y este por qué mira? ¿Y por qué este se me viene a enfrentar? ¿Y qué piensa que soy yo? ¿Qué se piensa? ¿No sabe con quién se está metiendo? A veces tomamos esa postura. A mí me va a faltar respeto, que soy la pastora, por favor.
amor de Cristo en mi vida, yo eso lo puedo soportar. No me va a doler, no me va a ofender. Al contrario, voy a tomar la actitud que Cristo quiere que tenga, de amor, de amor. ¿Cómo manifiestas el amor en medio de una situación difícil? Con otro, no con tu familia, con otro de afuera. Ese es tu ejemplo claro, con tu compañero de trabajo, con tu patrón, con tu vecino, vecina, con el cliente que viene. Y te viene y te dice tres, cuatro, que me mandaron a este, que aquí, que allá, que mira la porquería que me mandaron. ¿Cómo es eso? Yo pedí tal fecha y en tal hora y me mandaron a las 3 horas y se pasaron todo el fin de semana y recién me van a mandar las cosas y vienen, te gritan un montón de cosas en la cara. Y vos sabés que es injusto porque no está en vos haberle resuelto el problema a la persona, fue culpa de otro. Pero vos recibiste el mensaje, doloroso. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es? Por eso yo le digo a veces a la gente, no se quede aislado en su casa si no trabaja. Venga y trabaje en la iglesia porque va a ser su ring de entrenamiento. Donde usted, como no tiene trabajo y pasa en casa, paso las horas bien, estoy tratando de irme con mi familia, pero ¿a dónde voy a ejercitar el amor? Con los hermanos de la congregación, con los difíciles, con los mentirosos, con los que te dicen una cosa y hacen otra. Ahí vamos a ser ejercitados. Por eso es bueno trabajar entre los hermanos, porque nos vamos a dar cuenta que la iglesia no está perfecta, todavía le falta un montón. Que todos estamos en proceso. Y como dice acá, nos tenemos que soportar. Somos parte de los unos de los otros. Amén. Ahora, él no está hablando, cuando habla de este amor que soporta, no está hablando de personas torturadoras, como vemos en diferentes matrimonios que hay conflictos de mucho golpe, de lastimar, de lacerar a la persona, sea hombre o mujer, a los hijos. No está hablando de ese tipo de soportar, porque eso ya pasa a ser una tortura, una violencia, ¿sí? Una persona manipuladora que lo único que está pensando es llegar a la muerte, a matar a aquella gente, a aquella mujer o a aquel hombre. No está hablando de eso. Está hablando de otro tipo de soporte, ¿sí? Porque a paz siempre nos ha llamado el Señor. Entonces en el hogar tiene que haber paz, no puede haber conflicto permanente. Y si lo hay que hacer un padre, hay que hacer ayuno, hay que empezar a pedir que Dios muestre por qué la causa del conflicto, qué está pasando, de dónde proviene. Porque Dios sabe todas las cosas. Acuérdense que siempre están manifestadas en su presencia todas las cosas. Están abiertas y desnudas, Él las ve todo. Él sabe todo lo que está pasando. Entonces, ¿qué mejor que preguntarle a Él? Amén. Ahora, Él está hablando de acciones hacia nuestro prójimo. Cuando Él te dice que el amor tiene que ser sufrido, soportar, benigno, no ser envidioso ni jactancioso, está hablándome del prójimo. Me está hablando del prójimo y dice que en esas ocasiones, cuando yo recibo rechazos, cuando tengo sufrimientos, ofensas, hay gente que puede ser mal agradecida con lo que le diste y se te puede presentar y vos decís, pero che, yo siempre le estoy ayudando y me tengo a pagar. ¿Qué está pasando? Siempre estoy dando una mano y siempre la persona está siendo mal agradecida contigo. Egoístas. Ahora, ¿cuál es la actitud que yo tengo que tener? La respuesta, ¿cuál es? Cuando yo tengo que enfrentar esa situación, porque es una persona que continuamente está en comunicación conmigo, como es la iglesia. ¿Cuál será tu actitud? 1 Corintios 13.
la de siervo. Recuerden que estuvimos hace unos domingos atrás hablando de la actitud de siervo sufriente de Cristo. En este caso, vamos a tener que tener actitud de siervo, obediente. ¿A quién? A la palabra. Obediente a Cristo. Porque dice que debemos ser benignos, sin malas intenciones. Una cosa es cuando vos decís, bueno, vení, ya te voy a arreglar, y yo tengo, y este se la va a pagar. No, benigno es aquel que no piensa desquitarse. Benigno es aquel que no piensa en amenazar. El no vivir una represalia constante. Benigno es aquel que hace el bien y se olvida. Y cuando la persona es malagradecida, uno lo deja en Dios. Dice el Señor, está en tu mano. Vos sabés el que yo le hice bien y cómo respondió, es tuyo. Eso es una persona benigna. No empieza a pedir venganza, justicia a Dios. ¿Se acuerdan? Cuando aquellos apóstoles que había y vieron que andaban unos ahí, no sé qué andaban haciendo, y viene Juan, que era el apóstol amoroso, y le dice conjuntamente con Jacobo, y vienen y le hablan al Señor y le dice, Señor, ¿querés que oremos y baje el fuego del cielo y los consuma? ¿Nos querés matar? Ese no es el amor que Dios nos pide. Cuando nosotros pedimos justicia, Señor, justicia, mira, haceme justicia. No debemos tener desquites. Cuando el amor es verdadero y es real, somos fieles, sin envidias ni celos. Dentro de la iglesia esa actitud siempre está presente. La persona, cuando hay una familia bendecida, hay otros que todavía no han sido procesados en ese amor y empiezan a envidiar. ¿Y a este por qué Dios lo bendice tanto? ¿Por qué le hace esto, le hace aquello si son y faltan y no vienen? ¿Y a vos qué? Deja la envidia y Dios te va a bendecir. Celos se mueve hasta en los ministerios. El celo no se mueve solamente en el matrimonio, se mueve cuando hay pastores trabajando, profetas juntos, apóstoles, maestros, evangelistas, liderazgo en la iglesia. Hay celos. Ah, porque aquel lo pusieron allá. Ah, porque aquel lo pusieron acá, en este otro lugar. Ah, seguro, porque esto, porque sale el celo. Entonces ese no es el amor verdadero. Yo debo evitar los pleitos, las contiendas necias. Debo ser persona obediente, perdonadora, amable, estimando a los demás como a mí me gusta que me traten. ¿A quién le gusta que lo lleven por delante? A ver cuántos valientes levantan la mano. ¿A quién le gusta que lo traten así, a lo severo, a lo violento? A nadie. Entonces, ¿por qué vos tratás así a los demás? Es así. Yo debo ser tan amable como me gusta que me traten a mí. Esto es algo que Dios ha trabajado mucho conmigo y que todavía lo sigue haciendo. Hoy yo de por qué se me salta, ¿vio? Dice que debemos ser personas sin hipocresías ni fingimiento. ¿Qué significa eso? El hipócrita es una persona que de apariencia te ama, pero cuando se fue detrás tuyo te critica y agarra a otro y te sacan el cuello y te ven todos los defectos y te ven todas. Pero cuando te ve amor, ¡ay, qué lindo! Un beso para acá, un beso para allá. Está todo divino. Ese no es un amor verdadero. El amor verdadero es sin hipocresía y sin fingimiento. Las altanerías tampoco. Aprendiendo a ubicarnos en situaciones y lugares para no ser irrespetuosos. Cuando el amor de Cristo
Y me voy a ubicar en el momento de hablar dónde estoy y quién está. Porque el amor de Dios me ubica. El amor de Dios me posiciona. Y usted ve que la gente que tiene realeza, ellos han sido entrenados en una educación especial. Pero nosotros todavía no entendemos la educación especial que Cristo nos da de realeza. Y seguimos siendo medio de brotones. Hablando cuando no debemos, metiendo la pata. Y bueno. Pero cuando el amor se posiciona en mi vida, yo comienzo a ser una persona respetuosa. Jamás burlarse o disfrutar del mal ajeno. Cuando dice no sea jactancioso, Él no se jacta de la injusticia ni del mal de otro. Jamás. La persona que ama jamás disfruta que le vaya mal a otro. Porque me hizo, eso le vino clarito, le vino esto porque se portó mal conmigo. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? No disfrutes con el mal del que el otro. Déjalo en las manos del Señor. No se enorgullece del lugar que lo pone o el cargo en el que tiene para destrozar a otros. Hay un dicho popular que a mí me gusta: dale a Pedrito un carguito y sabrás qué carácter tiene, ¿sí? Pero cuando yo vengo a Dios debo dejar esas mañas de este mundo y empezar a saber que aunque yo tengo autoridad, Dios me posicionó como pastora de este lugar, yo no me tengo que aprovechar de esa autoridad, de ese lugar que tengo para ofenderlo, para manipularlo, para tratarlo mal a usted. Porque Dios no me encargó eso, me encargó que fuera autoridad, pero también le sirviera. Entonces mi posición cuando yo tengo autoridad es también de humillarme. Humillarme. Entonces cuando Dios te empieza a dar lugares, posiciones, nunca te enorgullezcas. Empieza a pedir desde ahora: Señor, manténeme humilde. Manténeme humilde, porque he conocido mucha gente que cuando tiene autoridad y dinero y Dios los bendice, se marea. Se les marea la cabeza. Son otra gente, otra persona. Se olvidan de donde Dios los sacó y lo que Dios hizo para poderlos llevar a ese lugar. La persona que ama no es egoísta, sino es generosa. El verdadero amor cree en la justicia, cree en la paz, cree en la esperanza contra esperanza. Eso se le dijo a Abraham. Cuando él cree en la palabra que Dios le da y le dice: cuando llegues de aquí a un año vas a tener un hijo, Sara va a tener un hijo en sus brazos, y el hombre ya tenía 100 años, él sabía que ya no pasaba nada entre su esposa y él, pero aún así él creyó de la esperanza contra la naturaleza. Por eso dice esperanza contra esperanza. La esperanza era tan fuerte, la fe era tan fuerte, que él creía hasta contra la naturaleza que había en su vida. Si a vos te han dicho tal cosa no va a suceder nunca, empieza a tener esperanza contra esperanza. Porque sé que mi Dios lo puede hacer. No importa lo que me digan, no importa lo que los médicos pongan, no importa si sé o no sé nada, pero la esperanza contra esperanza me dice otra cosa. Eso hace el amor por tu Señor. Te hace creer hasta lo imposible. Abraham lo hizo creer hasta por las generaciones que nunca vio. Nos habla de la vida eterna en el versículo 39 y dice que el que quiere amar su vida la perderá y el que desprecie su vida